Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Perdonad porque como soy nuevo aquí, me tengo que adaptar a estas circunstancias que son distintas, pero que, sean como sean, nos van a servir a cada uno de nosotros a hacer un poquito de oración. Además, no os podéis distraer porque me parece que llevamos como media tarde que se ha caído el WhatsApp en todo el mundo. Instagram y todas las redes se han caído, con lo cual que nadie intente whatsappear ahora porque no va a poder, ¿eh? Igual lo recuperan, pero en fin, nos sirve para estar en lo que estamos. Y este mes de octubre que acabamos de empezar nos trae a nuestra consideración muchos temas que nos pueden servir para nuestra oración. En este caso, yo quería que nos fijáramos en esa fiesta que hace unos días celebramos en el Opus Dei y que también, evidentemente, pues es un recuerdo para muchos cristianos la vocación de San José María y el inicio de la labor de la obra, es decir, el momento en el que él ve lo que el Señor le pide. Y digo ve porque es el término que él utiliza cuando habla del Opus Dei y de cómo empieza el Opus Dei. ¿Cómo empieza el Opus Dei? Estamos hablando de hace 93 años. Se han cumplido el día 2 de octubre, 93 años de ese día que vamos a llamarlo así, es fundacional. Porque es una luz que ilumina el corazón de San José María en un día concreto, a una hora concreta, en unas circunstancias muy concretas. No es un cúmulo de cosas, evidentemente es un cúmulo de cosas, pero que han pasado antes, que han preparado el alma de San José María para que llegase ese momento. Pero el hecho fundacional es un momento concreto. Le oía una vez una conferencia o una charla a un buen teólogo que ha escrito muchas cosas sobre esto, se llama José Luis Illanes, donde decía: un minuto antes no existía el Opus Dei, un minuto después de ese hecho fundacional ya existía el Opus Dei. Sí, en el corazón de San José María, como una cosa todavía incipiente, como una idea, como una luz que Dios le había dado en su corazón. Luz que después hay que desarrollar. Luz que después él, de muchas maneras, va... pues la historia ya la sabéis, pero en fin, tampoco vamos a contar aquí toda esa historia. Y en ese contexto, estamos hablando del año 1928, en unas circunstancias culturales, sociales de este país, que eran las que eran, casi podríamos decir de preguerra y de las circunstancias complicadas. En ese momento, él, de una manera, no sabemos cómo, pero lo ve en esa luz fundacional todo lo que sería el Opus Dei. Casi, te lo digo de otra manera, como en cualquier circunstancia de la vida de cualquier persona, uno podría llegar a ser santo, también en el matrimonio. Cuando
San José María, en aquella época, empieza a hablar de vocación a la santidad en el matrimonio, así ya hace ya casi un siglo, hay mucha gente que no lo entiende y que se escandaliza, por así decirlo también, porque ven que eso, en ese momento, ese concepto no existe. Y sin embargo, él explica esto, porque lo ve, porque es el carisma que Dios le da. Muchas más cosas, evidentemente, junto a también la vocación matrimonial, la vocación a la santidad en el matrimonio, quiero decir, muchas más cosas en ese contexto de lo que es el Opus Dei, de lo que será. Entonces no era nada, de lo que será el Opus Dei. Y ya él escribe y dice y habla y predica con palabras como la siguiente, que te sonarán. Te ríes porque te digo que tienes vocación matrimonial. Pues sí, pues la tienes, así, vocación. Es un punto de camino, como recordarás. Fijaros que habla vocación. Vocación. Por tanto, una llamada de Dios. Quizás esto ahora nosotros lo entendemos mejor, porque evidentemente muchos de vosotros sois del Opus Dei y otros no, pero todos tenéis vocación al matrimonio. Todos. Y habla de vocación, como te digo. Por tanto, llamada de Dios, como puede haber una llamada al sacerdocio, en mi caso, una llamada a una vida religiosa, una llamada de Dios. La tienes así, vocación. Claro, en la mentalidad de entonces, y a veces aún hoy, tener vocación significaba dejar la normalidad de la vida para servir al Señor, dejar la normalidad de la vida para servir al Señor en la iglesia, a través de un sacerdocio, o a través de un monasterio, de religiosos, de lo que fuera. Dejar de alguna manera lo habitual, que para la mayor parte de las personas pasa por una familia, unos hijos, una casa, un trabajo, mil cosas que os pasan a vosotros, ¿no? Pues todo eso, dejar eso habitual para retirarse, de alguna manera. Bueno, y sin embargo, él lo ve claro. Es verdad que eso tarda un tiempo después en concretarse, pero tiene claro el sentido vocacional del matrimonio. ¿Por qué? Porque parte precisamente de la convicción de que Dios bendice la normalidad de la vida familiar, de la vida de cualquier persona. Y quiere el Señor no solo bendecirle, sino habitar en ella. Habitar en ella. Por eso tenemos que entender que también allí donde tú estás, a través de ti, en tu casa, en tu mujer, tus hijos, tus nietos, etcétera, está Dios. También. Tú eres, dice el Salmo 22, el Santo, y habitas entre las alabanzas de Israel. Es uno de los salmos que incoa el Señor en la cruz. Dios, el Santo, quiere vivir en medio de las vidas normalísimas de cualquier familia. Vidas llamadas a la santidad, como la tuya, como la mía. Vidas llamadas a convertirse por el cariño en alabanza a Dios. Esto es muy bonito, creo que es muy importante que lo veáis así. Que la vida, la llamada a la santidad, es una llamada a Dios, es decir, a alabar a Dios. La santidad no es un conjunto de cosas que tenemos que hacer, unas normas de piedad, unos medios de formación, unos retiros como una serie de cosas que hacemos que cumplimentamos, por así decirlo, sino tu santidad, la mía, cada uno en su camino, es una llamada a alabar a Dios, a adorar a Dios. Sí, a través de esas cosas, pero el fin no son hacer muchas cosas, sino el fin es siempre mirar y adorar a Dios
Parece lo hemos oído. El Papa Benedicto XVI decía, la fe no es una serie de preceptos, sino que es un encuentro con una persona. Persona con mayúscula, claro. Persona con mayúscula. Tu vida a la santidad en el matrimonio no deja de ser una vida, un encuentro, una llamada al encuentro con una persona, con el Señor. Pues el Señor quiere vivir ahí, en medio de esas vidas normalísimas de las familias, vidas llamadas a convertirse en alabanza a Dios. En el cielo, después aquí en la tierra, haciendo de esa tierra un cielo. Sí, con todos los defectos de cada uno, los defectos de fabricación que cada uno tiene, los defectos también que ha podido también adquirir, y virtudes también, pero siempre a la santidad. Aquel joven del que habla San José María en ese punto de camino que te leía antes, se reía al oír hablar de vocación matrimonial, pero no pudo evitar quedarse pensativo. La provocación, entre comillas, iba acompañada además de un consejo con el que acaba ese punto. Encomiéndate a San Rafael, le dice, que para que te conduzca castamente hasta el fin del camino, como a Tobías. Encomiéndate, creo que todos conocéis muy bien la historia de Tobías y de San Rafael, etcétera, ¿no? Que lo conduce hacia el matrimonio, en ese viaje que hace y donde encuentran un pez, o aquella historia. Pero le acompaña San Rafael y le acompaña hacia la vocación matrimonial. Todo ese libro gira en torno a un viaje. De hecho, nos permite entrar en la vida de dos hogares, el de Tobías y después, pues, el de aquellas dos mujeres que el nacimiento de un tercer matrimonio, que era otra mujer, la pobre, que había tenido un montón de varios maridos, habían muerto todos, etcétera, y claro, tenía sensación de estar maldita. Pero ruega a Dios, igual que roga a Tobías, y Dios manda a Rafael. Bien, pues fíjate cosa tan bonita, le dice Tobías, le dice a su padre lo bendice con estas palabras, y le dice lo siguiente, es una cosa muy bonita esta, dice, que el Dios del cielo, cuando se marcha de viaje, Tobías, hijo, con Rafael, con el ángel, que no sabía que era ángel, pero se marchan de viaje, camino hacia esa casa donde tenían que encontrar a aquella otra mujer, etcétera, etcétera. Que el Dios del cielo os proteja y devuelva sanos, que su ángel os acompañe y proteja. No sabía él que el ángel os acompañaba allá, pero es muy bonita la bendición. Es bonita la bendición. Que el Dios del cielo os proteja y devuelva sanos, que su ángel os acompañe y proteja. Esa bendición de la cual la parafraseaba don San José María y hizo la bendición también del viaje, sacando un poco de esas palabras esa bendición del viaje para un viaje físico y para el viaje de la vida. Y esto me viene a la cabeza ahora mismo una costumbre que no sé si alguno de vosotros la ha hecho, pero mi familia de sangre, mi abuelo, mis abuelos, mis bisabuelos, según costumbre o según cuentan, la hacían siempre. Pues que era, seguramente, a lo mejor no sé si es por donde yo vivía antes o por lo que fuera, pero cuando se casaba una hija, antes de salir hacia la boda, quizás lo habéis visto, lo habéis hecho vosotros, el padre cogía a aquella hija y le daba una bendición patriarcal, como encomendándole ese camino que iniciaba aquella hija, el camino que iniciaba entonces una hija y hijo. Esto es una costumbre bonita, porque de alguna manera está como parafraseando, está recordando esto, ¿no? Inicias un viaje hacia la santidad en el matrimonio, y en esa familia cristiana, quien tiene la potestad, la paternidad, le da una bendición patriarcal. Y creo que es una costumbre bien bonita que ahí queda, ¿no?
Pues mira, la vocación que San José María descubre, ¿no? También, abre los caminos hacia el caminos divinos de la tierra. Esa vocación después está cargada además de muchas consecuencias que después en la vida matrimonial se van viendo, ¿no? Luego, fijaros, por ejemplo, pues el darse cuenta que el sentido que tiene tu vida, el sentido, la verdad de tu vida, que no consiste en vivir para ti mismo, para tus cosas, sino para los demás. Y esto tú lo tienes súper comprobado, perdón la expresión, en la vida matrimonial, donde te has encontrado con muchísimas circunstancias, cada una de las suyas, positivas y otras negativas, alegrías y momentos de dificultad. Y quizás algunos de vosotros lo pasáis ahora. Todo ello, yo siempre lo digo, todo ello es parte de tu vocación matrimonial. Y todo ello, cruces y alegrías, satisfacciones y tristezas, son parte de lo que el Señor quiere para ti y permite para ti en tu santidad. Y entonces uno va descubriendo, conforme va teniendo esa convicción, va descubriendo que ha recibido de parte de Dios muchas bendiciones, como esa que te decía antes, como da Tobías a su hijo y a Rafael. Y por tanto, que uno tiene también que dar a los demás, porque tu vida en el matrimonio no es solo para recibir, también recibirás, sino para dar amor. No simplemente dar un amor en los ratos libres para tranquilizar la conciencia, sino que tu vida entera sea dar amor. Convertir en amor tu proyecto vital matrimonial. De tal manera que a través de tu mujer, de tus hijos, de tu vida matrimonial, de tu vida en tu hogar, vayas encontrando al Señor, un encuentro con Cristo, te decía un momento. Vayas queriéndole más. Y todo esté en ese sentido, ahí metido. Ahí. Dios es amor. Y tu vida en el matrimonio tiene que ser una vida de amor. Insisto, esto no está reñido, no es incompatible, mejor dicho, con momentos en los que uno, por lo que sea, nota mucho más la cruz. Porque en toda familia hay cruces, siempre. Siempre. Cruces que se llevan con alegría. Momentos de desesperanza, por así decirlo, de tristeza, que uno cuando tiene y siente verdaderamente en su corazón la vocación a la que Dios le ha llamado, entiende, por otra parte, que eso es parte. Que eso es parte de tu vida. Y que Dios te está llamando, también a través de ese pequeño sufrimiento, de esa cruz, a que seas más santo, para que quieras más a tu mujer, quieras más a tus hijos, aunque a veces no te sientas correspondido. Y así vivimos con profundidad el término que significa, lo que significa realmente dar la vida. Dar la vida. Así vivimos como José y María en el hogar de Nazaret, dando la vida. Dando la vida por los demás. Y este es el núcleo. Tú estás aquí en la tierra para dar la vida a través de esa vocación matrimonial. Nuestras ciudades, decía el Papa Francisco, se han desertificado por la falta de amor, por falta de sonrisas, muchas diversiones, muchas cosas para perder el tiempo, para hacer reír, pero falta el amor. Y es especialmente la familia, aquel papá, dice el Papa, aquella mamá que trabajan y con los niños, la sonrisa de una familia es capaz de vencer esa desertificación de nuestras ciudades. Y esta es la victoria del amor de la familia. Ninguna ingeniería económica y política es capaz de reemplazar esa aportación de las familias. El proyecto de Babel, ¿os acordáis?
edifica rascacielos sin vida, rascacielos sin vida. El Espíritu de Dios, en cambio, hace florecer los desiertos. Vivir la vida matrimonial, te añado yo, significa dar la vida. Dar la vida. Bueno, me queda mucho, pero voy a acabar, para dejaros meditar en silencio lo que hemos hablado. Salían más cosas de este aspecto, pero hemos hecho una pequeña consideración alrededor del hecho vocacional al matrimonio que San José María ve aquel día 2 de octubre del 28. Vocación a la santidad, quiero decir, en general. Pero también ahí está metido esa vocación al matrimonio, a la santidad en la vida matrimonial, en la familia. ¡Qué maravilla! ¿Cuánta gente se ha beneficiado de eso? ¿Cuánta gente ha entendido también su vocación matrimonial como un don de Dios? Un don de Dios. Tu vocación matrimonial es un don de Dios. No es una carga, es un don de Dios. Lo tienes que vivir con ese amor, del que da la vida, del que se olvida de sí mismo, del que vive para los demás. Mira a María, mira a José y pídele a la Sagrada Familia que te ayuden a que sea así en tu vida. Dar la vida por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.